esta charla está siendo grabada porque después se sube al canal de YouTube de la escuela, ¿ya? Así que si no pueden acceder o escuchar bien, o van camino a la casa, no hay problema, después esta charla va a estar en el canal de YouTube de la escuela, ¿ya? Entonces, como les comentaba, es enseñar a los niños a jugar. Para comenzar la charla voy a pedir a los papitos que silencien su micrófono, y al finalizar la charla van escribiendo las preguntas en el chat, o si ustedes quieren también lo pueden decir, pero al final de la charla, para que hagamos una retroalimentación, ¿cierto? Lo que me gusta a mí, comentar sus experiencias con respecto al tema que vamos a tratar. Vamos a compartir pantalla. Ustedes me dicen, ¿se ve bien? Es que no logro ver como la fotito de ustedes, si me pueden decir. Ahí. ¿Sí? Súper, muchas gracias. Bueno, aquí les dejo también mi mail, valeriateo.altior@gmail.com, por si tienen alguna duda. Ya algunos papitos igual tienen mi celular, cualquier duda también me pueden escribir por WhatsApp. Entonces, para comenzar, ¿qué son las rutinas sociales sensoriales? Las rutinas sociales sensoriales se basa principalmente en la acción por turno, ¿ya? Esto principalmente quizás cuando los niños tienen un juego más solitario o a los niños les cuesta interactuar a través del juego. Para esto son las rutinas sociales sensoriales. Se corta, se escucha mal. ¿Se escucha mal? Sí. A ver. Lo escucho bien. ¿Sí? Lo escucho bien, tía, por si acaso. Ah, entonces quizás, papito, es su internet. Quizás el Parece. internet. Ya, porque si las demás me escuchan bien, sigo entonces. ¿Sí? Sí, se escucha bien, tía. Sí. Se escucha claro. Ya, súper. Súper clarito. Ahora sí. Súper. Entonces, continúo retomando. Las rutinas sociales y sensoriales se basan en la acción por turnos, que es cuando quizás a los niños les cuesta iniciar la interacción con otro, con un tercero, con un par, juegan sus juegos más solitarios, ¿cierto? De repente lo vemos que pueden compartir el espacio o escasamente comparten los materiales, pero siempre en su juego, nunca es en el mismo objetivo de juego que un otro, ¿ya? Entonces, la acción por turno, la interacción, tiene que ser, ¿cierto?, ida y vuelta. Tú haces un turno y yo hago el otro, pero no es estructurado, sino que se va dando en el juego. No es como decir, ya, te toca a ti, después me toca a mí. No. Y vamos a aprender paso por paso cómo llegar a la rutina social sensorial a través de el juego compartido, la actividad compartida, o también como le llamamos la atención conjunta, ¿ya? Que es lo mismo, para que no se confundan. Y bueno, aquí dice que es verdad, ¿cierto? A los niños, sobre todo con autismo, que tienen un grado de autismo, siempre les resulta más difícil el jugar, ¿cierto? Siempre les cuesta más. Y cuando los niños no logran comunicarse con sus papás o con otras personas, eso significa que quizás le empieza a costar o le empieza a costar la acción por turno, o también se pierde la oportunidad de desarrollar algunas habilidades cruciales, como cuáles se dirán ustedes, como la imitación, la emoción y la atención conjunta. ¿Ya? Todo el juego es esencial para el niño, por eso es importante enseñarles a jugar. ¿Cuáles son los pasos para mejorar la habilidad del niño para la acción por turnos? Ya que es la rutina social sensorial o atención conjunta, ya es lo mismo. Entonces, tenemos 6 pasos, pero tenemos 4 pasos que están aquí en negrito, que son los principales. Como primer paso es comprender, ¿cierto?, los 4 puntos esenciales de la rutina social sensorial. Como paso 2, que es el primer paso más importante, que es la preparación. ¿Qué quiere decir? Que es la práctica, lo que yo hago, que es preparar la actividad conjunta, que es el juego. El paso 3 es el tema. Todo juego tiene un tema, ningún juego es sin tema. Un tema es un propósito, ¿ya? Y por eso tenemos que definir el tema o el propósito del juego.
El paso 4 es la variación, que significa complicar un poco la actividad a través del juego. Y el paso 5 es el cierre o transición, que es cuando yo termino de jugar, ¿cierto? Termino de cerrar la actividad y tengo que empezar otra actividad. Y el paso 6 es crear las actividades conjuntas durante otras rutinas diarias, que significa, por ejemplo, cuando uno va al baño, cuando uno se baña, cuando uno va a comer, cuando uno le pone el pijama, cuando me levanto en la mañana. Todas estas son momentos para trabajar las rutinas sociales sensoriales. ¿Ya? Ahora a continuación voy a explicar paso por paso para llegar a la rutina social sensorial o la acción por turnos. Estoy aceptando un poquito. Entonces, el paso número 1 es comprender, ¿cierto? Como dijimos, las 4 partes de las estructuras de las actividades conjuntas por turnos. Pero esta actividad tiene que ser de 2 a 5 minutos, no más, ¿ya? Por eso son juegos rápidos, son juegos en donde yo interactúo en los 2 a 5 minutos en donde el niño inicia un juego. Ahí voy a, como se dice, tratar de meterse a su juego uno e interactuar a través de ese juego. Entonces, el paso número 1, ¿cierto? Uno de los jugadores va a elegir un juguete. En este caso, por ejemplo, un adulto toma un juguete. Yo aquí, ¿cierto? Tengo mis Legos para ir demostrándoselo prácticamente a qué se refiere y entenderlo de mejor manera. Ahí, si los papitos pueden silenciar sus micrófonos. Súper. Entonces, un jugador elige un juguete. Ya, en este caso, un adulto puede empezar con los juguetes, o en este caso, el niño tomó los Legos y empezó a jugar. Ya, entonces, el niño empezó a jugar con los Legos, quizás lo empezó a ordenar cierto en hilera, porque muchos de los niños con autismo, cierto, quieren un juego lineal. Entonces, no sé si se ve la mesa. Ahí, ¿logran ver? El juego en sí, la actividad, los Legos, ¿alguien me puede avisar? No lo alcanzo a ver, tía, no se alcanza a ver. Ahí, Por ahí sí. Ya Ahí me se denota un poco más. me voy a alejar por ahí, o lo perdí. No se ve. Ahí se logra ver un poquito. Ahí. Ahí. Ahí sí. Ya. Súper, Ahí sí se gracias. ve. Es que yo no me logro ver en la pantalla, entonces por eso les pregunto a ustedes. Ya, entonces, ¿cierto? El niño empieza a jugar, a tomar los Legos, yo soy el niño, empieza a jugar de manera de hilera, o de repente empieza siempre a hacer una torre, ¿cierto? Ese es el punto A. El punto B dice, el otro jugador se une en la misma actividad. Se imitan el uno al otro, construyen algo juntos o se turnan para complementar la actividad. Entonces el niño está jugando, ¿cierto? Y de repente ustedes como papitos llegan y toman otro Lego y ¡pum! Siempre haciendo el sonido. ¡Pum! O voy y quizás le pongo uno al lado. Le voy rompiendo el esquema de lo que él estaba haciendo una torre. Quizás yo empiezo ahora a formarlo al lado. O sea, le creo la variación. Ya estoy rompiendo su esquema. Después, hacer lo mismo durante el mismo rato, quizás el niño se aburre, ¿cierto? Por eso es de 2 a 5 minutos, porque no puedo continuar con el juego mucho tiempo porque los niños se nos aburren fácilmente, ¿ya? Entonces, de repente, cuando se vuelve a ser aburrido y repetitivo, nosotros después de algún rato empiezo a crear cada vez más variaciones. O también de repente puedo tomar otro objeto, quizás que no son Legos, y tengo otro objeto al alcance, como un auto, ¿cierto? Y empiezo, ¡pum! ¡Oh! Derrumbó la torre. Y creo una variación agregando otro objeto, ¿ya? Pero siempre, si ustedes se fijan, mi tema es los Legos, ¿ya? Entonces nosotros no quebramos el esquema del niño, sino que nosotros como adultos nos incluimos en el esquema del niño, pero creando variaciones. Y las variaciones tienen que ser de 2 a 5 minutos, ¿ya? Porque si se vuelve repetitivo,
el niño se aburre y al tiro perdimos la interacción con ella. Ese es el primer paso. El paso 2 es la preparación, ¿ya? Todos estos pasos tienen relación entre sí. El paso 2, que es la preparación, es la práctica, ¿cierto? Tengo que preparar la actividad conjunta. Y para que yo prepare la actividad conjunta y logre llegar a lo que le expliqué anteriormente, tengo que elegir juguetes variados. O sea, si yo le presento a mis niños, mi niño, por ejemplo, yo sé que siempre le gustan los Legos y los autos, y le tengo puros Legos y autos, va a costar empezar la exploración o buscar más la interacción a través del juego, ¿ya? Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Tengo que elegir juguetes variados. Y es bueno tener, por ejemplo, Legos, autos. Por ejemplo, si ustedes ven acá, yo tengo animales, frutas, como estos tornillos de juguete. Tengo muchos juegos porque mis juegos tienen que ser variados, mis juguetes tienen que ser variados. Ya es importante que ustedes tengan mucha variedad de juguetes. Estos juguetes que son quizás de otros niños donde uno aprieta y ¡pum! Aparece. O uno los cierra, estos pop-up que se llaman. Tenemos que tener esta variedad de juegos, aunque yo sé que quizás mi niño lo va a mirar y no le va a tomar mucha la atención, pero yo tengo que buscar esa exploración, ¿ya? Pero en la actividad, cuando hablo de la atención, cuando yo pongo y preparo la actividad, ¿cierto? Quizás distribuyo estos juguetes en el suelo, en el lugar de sala de juego de mis niños, es lo posible tener todos estos juguetes, pero no tener los juguetes de mayor interés. Porque, ¿qué pasa? Si yo sé que a mi niño, por ejemplo, le gustan las pelotas, y tengo pelotas y tengo de mucha otra gama de juguetes, ¿qué va a hacer nuestro niño? Se va a ir a la pelota, ¿cierto? Entonces no vamos a lograr que él empiece a explorar, empiece a tener otra interacción a través del juego. ¿Por qué? Porque se va a ir directo a la pelota. Entonces, en ese caso, cuando ustedes preparen la actividad, distribuyan estos juguetes en la sala, por distintos lados, no es necesario que estén todos ordenados en una caja, no, en este caso tiene que ser todo desordenado. Pónganlo en la sala, pero siempre escondiendo o eliminando de esta actividad los juegos de interés, porque si no, no vamos a lograr la atención conjunta, ¿ya? Ese es el paso 2. El paso 3, un papel. Ahí sí. El paso 3 es definir el tema, ¿cierto? Acuérdense, todos los pasos tienen que ver con la actividad. Entonces, ya vimos el primer paso, ¿cierto? Que es comprender todos los pasos de la atención conjunta, que es lo mismo que el juego o el juego compartido, ¿ya? El paso 2 es la preparación, que tengo que preparar, ¿cierto? Con juguetes variados la actividad para lograr la atención conjunta. Y el paso 3 es definir un tema. ¿Qué significa? Debemos crear un tema dentro del juego, algo en que podamos turnarnos con el niño para convertir la actividad en una interacción compartida. Siempre cuando uno habla de juego, por ejemplo, juego con los animales, puedo crear una actividad por turnos. Juego, por ejemplo, trato de hacer un juego simbólico. Con las frutas, también puedo incluir el juego por turnos. Acuérdense, el juego por turnos tiene que ser espontáneo, no tiene que ser estructurado, ¿ya? Todos estos juegos tienen que ser por turnos. Si yo tengo un juego que, por ejemplo, ustedes dicen, el celular, no. Todo juego tecnológico no es por turno, ¿ya? Así que todo lo tecnológico se descarta porque es imposible que yo logre quizás interactuar o que el niño logre realizar la atención conjunta o el juego compartido a través de algo tecnológico, ¿ya? Entonces, ¿cierto? Tengo que buscar un juguete que logremos la interacción por turno. Si el niño define el tema, por ejemplo, en este caso,
Tomo, por ejemplo, los Legos, ¿cierto? Que es que hablábamos que cuando el niño elige el tema, el niño empieza a jugar, ¿cierto? Ustedes tienen todos los juegos tirados en la sala, y el niño se va a los Legos, pero tengo otro de más juegos. Entonces el niño va a los Legos y empieza a hacer la torre, lo que se explica, ese es el tema, ¿ya? Ese es el tema del niño. Ejemplo, si el niño elige los autos, ¿ya? Ahí, si se logra ver, no sé. Si el niño elige los autos y empieza a ordenarlos, ese es el tema del niño, ¿ya? Si el niño elige los animales y empieza a tomarlos, tocarlos, ni siquiera es un juego funcional, pero los toma, los toca, los tira, ese es el tema, ¿ya? Lo que toma el niño es el tema del juego. Y bueno, cuando el niño, ¿cierto?, eligió el tema, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Iniciar el turno, empezar a crear variaciones, meterme en el juego del niño, ¿ya? Ese es el paso 3. Pero ustedes se preguntarán, ¿qué hacer si el niño no actúa en el primer lugar? Yo puedo tener muchos juguetes, ¿cierto? Ahí. Puedo tener muchos juguetes, como los veo acá. ¿Cierto? Todos desordenados, ¿cierto? Porque el niño tiene que explorar. ¿Y el niño qué hace? No toma ningún juguete. ¿Qué hacemos si el niño no elige un tema? Si el niño no inicia el juego, o si deseamos enseñarle cómo funciona un juguete nuevo, podemos demostrarle lo que hay que hacer, que es parte de la imitación. Entonces, por ejemplo, yo tomo un perro. ¡Wow! ¡Un perro! ¡Wow, wow! Le voy a echar comidita. ¿Cierto? ¡Qué rica la comidita! Yo estoy tratando de enseñarle cómo se hace el juego, ¿ya? Yo empiezo a iniciar el juego, yo empiezo la imitación, entonces el niño de repente va a mirar qué es lo que yo estoy haciendo y quizás no va a tomar el perro, no va a tomar el plato, pero puede tomar, ¿cierto?, una uva. ¡Wow! ¡Qué rica la uva! El perrito quiere uva. Así se hace, ¿ya? Esa es la forma de empezar el juego cuando el niño no quiere jugar. Si ahora el niño no toma la atención, bueno, yo creo otro tema. Tomo los autos, ¿cierto? Ahora mi tema van a ser los autos. ¡Pip, pip! ¡Oh! ¡Chocaron! Ese es mi tema. Si, por ejemplo, ya el niño no me toma la atención con los autos, empiezo con los Legos y así voy buscando tema tras tema para que el niño logre interactuar y empezar la atención conjunta. ¿Ya? El paso 4, que es la variación, ¿ya? Que es complicar la actividad y añadir variaciones, que es lo que yo le estaba mencionando anteriormente. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Añadir nuevos materiales. Si el niño eligió el tema de los autos, yo añado un perro. Si el niño eligió los Legos, yo añado un auto, ¿cierto? Y que ¡pum! Chocó la torre. Elijo otros objetos para poder interactuar en el tema que eligió el niño. Aquí va mucho la imaginación de los papás. Los papás tienen que ser muy creativos al jugar, muy imaginarse la situación. Por ejemplo, los autos, chocamos, oh, derrumbó la torre, oh, el perro va corriendo. Me tengo que crear una historia porque a partir de la imaginación que tenga el papá para jugar, va a empezar a crear cada vez más variaciones y va a empezar quizás el turno de el niño va a responder, va a mirar, ¿cierto? Y vamos a empezar quizás un juego por turno que no es estructurado, no tiene que ser uno tú, uno yo, ya se va a ir dando mediante el juego, ¿cierto? Y tengo que ir añadiendo pasos y más pasos a la actividad. Hay que agregar lo que a ellos les guste, empezar con lo que a ellos les llame la atención. Es que, claro, hay que empezar, no tiene que ser el juguete restringido que es de su mayor interés. Ese se tiene que eliminar.
Porque, ¿qué pasa? Si, por ejemplo, usted me dice, no, es que le gustan las pelotas, estoy dando un ejemplo. Si yo pongo las pelotas con todos los demás juguetes, ¿qué va a hacer? Se va a ir a las pelotas, pero no va a lograr la atención conjunta que estamos tratando de enseñarle, que es la exploración en el juego que a través de los turnos. Entonces yo tengo que eliminar ese juguete que es de su interés y que el niño explore a través de los juguetes. Y como se lo explicaba aquí, ¿qué hacer si el niño no actúa en primer lugar? Porque de repente hay niños que pueden llegar y empiezan a tocar, ¿cierto? Empiezan a tocar, tomar los juguetes. Ese es el tema del niño que eligió. Por ejemplo, si el niño toma el perro, ese es el tema. Pero ¿qué pasa si mi niño no tomó ningún juguete? Lo evadió, se corrió del lugar, se fue, no pescó. ¿Ya? ¿Qué pasa? Yo tengo que ser tan expresivo, tan teatral, los papás tienen que ser como unos actores, como yo se lo estoy tratando de mostrar ahora, y ustedes tienen que enseñarle a jugar a los niños. El perro, oh, el perro, y el amigo oso, hola amigo, tengo que empezar a ver cómo enseñarle cómo se juega, ¿ya? Porque a través de eso los niños de repente van a mirar y se van a empezar a acercar, ¿cierto? Al sector de juguetes y ahí pueden empezar a tomar. Y ahí yo entro a través de su juego. ¿Se entiende lo que estoy tratando de explicar? ¿Cómo empezar a interactuar a través del juego? Sí, ahora sí, no, sí se entiende. Súper. Si voy muy rápido, me avisan que yo de repente me acelero, me emociono. Entonces, el paso 4, que son las variaciones, ¿cierto? Tengo que añadir nuevos materiales, no necesariamente me tengo que quedar siempre con los legos cuando el tema de mi niño fueron los legos. No, yo añado un perro, yo añado un auto, añado comida, lo que sea se va agregando en el juego, ¿ya? Y así se van creando más pasos, más variaciones. El paso 5, que es el cierre o transición, ¿cierto? Que significa cerrar la actividad conjunta y empezar otra, ¿ya? Este es el último paso, porque después de haber jugado un rato, ¿qué puede pasar? El niño pierde el interés, el adulto también pierde el interés, porque también el adulto se puede aburrir, no solo el niño, ¿cierto? Al adulto quizás ya no se le ocurre nada más que hacer y el juego se ha vuelto muy repetitivo. Si ves que ya no se puede enseñar nada más después de realizar la transición hacia una actividad, tengo que cerrar. No es necesario seguir el juego, ¿ya? ¿Y qué pasa? Que de repente los niños que no son verbales, ¿cómo nosotros observamos que el niño ya se aburrió del juego? El niño de repente puede tirar los materiales o los juguetes, o el niño se para y se va, o el niño ya empieza quizás con una conducta así como cuando uno lo empieza a notar que ya se quiere ir, que no quiere seguir. No tienen que obligarlo, déjenlo, porque como les explico, la actividad siempre es de 2 a 5 minutos, no más. Si son juegos muy cortos, lo que el niño tome, ahí empiezo a crear yo la variación, ahí empieza la atención conjunta. ¿Termina? Ok, termina. No tengo que seguir instigándolo, ¿ya? Ojo con eso. Y los niños que son verbales, de repente, verbales me refiero que con su lenguaje, no quiero más, no, nosotros ya como papitos, ¿cierto? Se empieza a entender cuando los niños ya no quieren jugar más. ¿Qué pasa? Aquí como último punto dice, si la actividad se vuelve muy repetitiva, pero el niño quiere seguir, ofrézcale una actividad que le parezca muy atractiva para que siga motivando para jugar en compañía. Porque ¿qué pasa? A nosotros como adultos de repente, hay adultos que quizás les cuesta más el jugar, ya no se les ocurre otras variaciones, no se les ocurre otra forma más de interactuar en el tema que eligió el niño. Quizás voy a buscar otro tema, el adulto va a buscar otro tema, otro juguete y va a tratar de motivarlo y llevarlo a ese tema, ¿ya? Solo si el niño quiere seguir jugando, ojo ahí. Y el último paso, que es el paso 6, que es crear otras actividades dentro de nuestras rutinas diarias. Por eso se llaman rutinas sociales sensoriales, porque este juego se puede dar en cualquier momento del día, ¿ya? Y también rutinas sociales sensoriales porque hoy un papito se está
Admitiendo. Ah, se había desconectado. Ya, entonces, cuando hablamos de rutinas sociales sensoriales, ¿cierto? Este juego se puede dar en cualquier momento del día, en cualquier momento de la rutina del día que ustedes lleven en su casa. Social, porque siempre busca la atención conjunta, que es el juego compartido, ¿cierto? Y también dentro de las rutinas hablamos de, por ejemplo, lo que les explicaba, al momento de alimentarse, al momento de, por ejemplo, cambiar el pañal, al momento de bañarse, al momento de irse a acostar. En todo el día nosotros podemos crear estas rutinas sociales sensoriales y no necesariamente tiene que ser con juguetes. ¿Cómo se lo explico? Aquí hay un ejemplo de una actividad diaria. El ejemplo es la tarea de la casa, ¿cierto? Cambiar el pañal. Hay muchos niños que quizás siguen ocupando pañal. Entonces, la preparación. ¿Se acuerdan que eran 4 pasos los más importantes? ¿Cómo? Se me cayó el internet. Ya. Ahí sí. Súper. Entonces, recuerdan que eran 4 pasos, ¿cierto? Los más importantes. Entonces, en la tarea de la casa, que es cambiar el pañal, que es una rutina diaria, una actividad de la vida diaria básica, ¿cierto? Que es la preparación. Entonces, en el primer paso de la preparación es entregar el pañal al niño. Los niños que ocupan pañal, ¿cierto? Yo le entrego el pañal al niño y de esa forma él sabrá que va a continuación. El niño puede caminar y yo le puedo decir, ya, ahora nos toca el pañal. Y yo voy a buscar el pañal. Antes de llegar quizá al mudador o a la pieza, yo le voy a pasar el pañal al niño. Antes de subirlo a la cama, antes de subirlo al mudador. Yo sé que le toca cambio de pañal, entonces yo voy, saco un pañal y se lo entrego. ¿Ya? Y voy con el niño hasta el lugar donde lo voy a cambiar, en la cama, el mudador. Pero el niño lleva el pañal. ¿Ya? ¿Y usted qué va a hacer? Bueno, le va a decir, le va a pedir los brazos, ¿cierto? El niño va a estirar los brazos porque lo tiene que tomar, ¿cierto? Y lo va a subir a la cama o al mudador. El tema de la actividad es pedirle al niño que entregue el pañal, o la toallita húmeda, o la crema, o lo que ustedes necesiten en ese momento. Ese es el tema, ¿ya? Porque la preparación de la actividad, que antes eran los juguetes que nosotros preparábamos, ahora en la actividad es el pañal. El tema de juego para el niño es entregar el pañal, que es como el juego, la actividad, ¿ya? La variación, que es mientras el niño sigue tumbado, ¿cierto? Sigue echado en la camita, sigue acostado, después de cambiarle el pañal, realiza un juego social. Por ejemplo, ya le cambió el pañal y como muestra aquí en la foto, ¿cierto? La mamá le está haciendo risas, ustedes pueden jugar a las palmas, buscar una manera de hacer esta actividad una variación, porque antes quizás ustedes solamente cambiaban el pañal, no sé, o quizás lo están haciendo pero no sabían que era una rutina social sensorial, ¿cierto? No sabían que están trabajando la atención conjunta. Bueno, ahora lo saben, y para los papitos que no lo hacen, siempre en la actividad tienen que crear las variaciones. Entonces, ¿cierto? Le cambiamos el pañal, el tema fue que el niño me pase el pañal o me pase la toallita, ¿y cuál es la variación que creo como adulto? ¡Oh, las palmitas! Juguemos a las palmas, al chócale, a las cosquillas, cualquier juego que ustedes tengan mientras le están cambiando el pañal. Y el cierre de la actividad o la transición es que el niño se sienta, levanta las manos o levanta los brazos o va a tirar el pañal sucio al, al, al basurero. Eso significa que la actividad ya terminó, que el juego ya terminó. ¿Ya? Lo mismo para la alimentación, lo mismo para, por ejemplo, bañarse, lo mismo para vestirse, para ponerse el pijama, quizás para irse a acostar. En todo momento yo tengo que crear variaciones, en todo momento yo tengo que buscar la atención conjunta. Y estas son las rutinas sociales sensoriales porque se trabaja por turno. El niño juega, entro yo, variación, turno. Después sigue el niño, turno. Y así vamos creando la atención conjunta y enseñando a nuestros niños a explorar más juguetes, no tener estos intereses restrictivos. Se trabaja la imitación, la comunicación, ¿ya? Por eso es importante el juego. Todo es esto a través del juego y de una actividad de disfrute para los niños.
Y bueno, para finalizar, no sé si ustedes tienen preguntas, comentarios, se entendió. De repente yo puedo ser muy rápida porque me emociono, pero por eso les trato de explicar muy práctico, yo jugando, tratando de llevarlo a estas situaciones. No sé si ustedes tienen preguntas, comentarios, quizás ustedes lo están haciendo en su casa y recién se están dando cuenta que están trabajando las rutinas sociales sensoriales que se llaman atención conjunta. ¿Algún papito que quiera? No, ¿Sí? no. Se entendió más o menos, claro, todo. Súper. Ahí la mamita, Yo soy la mamita Sauta. dígame mamita Sopa. No, yo acá, y por lo menos ahora sí, yo al principio decía, ¿cómo lo voy a hacer? Y después cuando decía el ejemplo en pañal, dije, ya, yo lo hago todo el tiempo entonces, porque yo hago la comida, las canciones, siempre ocupo música, a él le gusta la música, ya, vamos todo con música. Entonces, para alimentarnos, por ejemplo, ahora come igual que yo, dejo las papillas. Entonces, hacemos la lechuga y le paso lechuga. O tomate, o ¿qué es esto? O cualquier cosa. Claro, ahí está Para, buscando sí. O de repente para los bailes, que el baile, escucho música, bailamos juntos. una variación. Ahí está creando Sí. las variaciones y eso es por turno, ¿cierto? Súper. Y sí, todo eso por varios, cuando le cambio el pañal, ya, sácate el pañal, ya anda a buscarlo. Es como los pasos, le digo yo. También para vestirse, también le digo así como el juego de nosotros es decir, pantalones. Ahora que vienen los pantalones. Con eso. Claro, está usted preparando el tema, ¿cierto? Y el Sí, niño quizás siempre va a buscar el pantalón. los tenemos todo acá, pero él Otra, sabe, qué es esto? Y ya, póntelo. Es una cosa así. claro. ¿Sí? Ese Eso es pasa. como varios, siempre ando jugando con él y de repente cualquier cosa, ya, hagamos esto, hagamos lo otro, hagamos más. Claro, pero Siempre hacemos juegos, no, todo lo que hacemos en súper. la casa, todo juego. Súper, es importante entrenar esto también, porque de repente es cierto, se da mucho como aquí dice la mamá de Souta, en las actividades diarias, que son las básicas, ¿cierto? El cambio de pañal, alimentación, que es lo que yo les mencionaba, pero también no sé si un papito tiene alguna, o lo ha hecho durante el juego, como quise explicarles yo, no sé si alguien quiere comentar con respecto a eso, o quizás les pareció interesante, lo van a hacer de esta forma voy a buscar la atención conjunta, Yo, tía, dígame. la mamá del Martín. Martín cuando era más chiquitito le hacía como tipo juego, bueno, yo no le decía, le nombraba la ropa y ahora el Martín, bueno, ahora que está más grande, cualquier cosa, él se cambia solo y él me avisa. Por lo menos me Ah, sirvió a mí cuando él era más pequeño. No sé, pues yo las veces que le nombraba, aunque él no me entendía, o yo le decía, pongamos la polera, vamos a poner, no sé, pues, y él trataba de repetir, pero ahora el Martín, como tiene 9 años, ahora tengo de que él se ensucia, o de repente pasa que él va al baño y se pasa a ensuciar el boxer, él me avisa, me dice, mamá, me ensucié, y él solito ahora va, se cambia los calcetines, y eso por lo menos a mí, bueno, tengo la experiencia de como lo hice cuando él era más pequeño. Ahora claro, yo ahora le tengo ayuda a la que autonomía. él tiene ya esa, entre comillas, independencia de que si se ensucia o le pasa algo con su ropa, él mismo se la cambia. O Súper, me ha pasado también que él de repente yo le pongo una ropa y no le gusta, él se la va a cambiar solo. súper. Y Eso me dice, también, mira mamá, me cambié la polera, me dice. súper. Ahí, por ejemplo, él quizás él mismo crea sus variaciones. Quizás no es como la interacción en sí por turnos con usted, porque lo trabajó más de pequeño, pero ahora él elige su tema. O sea, su tema para el Martín es la ropa. Su tema para el Martín quizás es el tema del baño, como explicaba. Para los niños más grandes, igual se puede trabajar, porque pasa que hay niños más grandes y quizás no saben interactuar con otros niños de su edad, ¿cierto? Les cuesta más la interacción. Nosotros igual podemos, ojo, con los niños más grandes igual se juega. Quizás no el juego tan
simbólico, como se le enseña a los más pequeños, que quizás sí, esto ustedes se lo imaginarán quizás para los niños más pequeños, pero para los grandes hay juegos de mesa, hay juegos quizás que son más arreglados, también se trabaja el tema de las variaciones, el juego, por ejemplo, no sé, a los niños más grandes quizás el juego más tecnológico, ¿ya? Ocupemos el juego más tecnológico. Quizás de repente yo veo que el juego se puede jugar de par, ¿cierto? Dos participantes, juego con mi hijo y ahí mismo quizás yo creo una variación a través del juego. Quizás no puedo crear la variación jugando, pero, oh, mira, pausa, escuchen una canción, creo otra variación. Meto otro antecedente, por ejemplo, una música que quizás yo pienso que le puede venir al juego la emoción que estamos sintiendo, o escuchemos, y ahora sigamos. Igual estoy creando una variación. Ojo. Sí, nosotros, el Martín por lo menos le gusta el juego, el Roblox. Ya, Y sí lo muchas conozco. veces él juega los roles y de repente él me dice que él es el papá. Y a mí me toca hacer, no sé, le gusta un juego de que son pajaritos. Ya, Gallina, y de repente él elige, pues me dice, tú la mamá, y me elige el avatar, que se podría decir, sí, y él elige el huevito. Y ahí de repente jugamos, de repente me dice, no, yo voy a ser el papá y tú el bebé. Y claro. ahí si quiere, me dice, anda tú primero y yo te sigo, o hacemos viceversa. Claro, o de repente ahí, por ejemplo, el Roblox, si no me equivoco, es el juego que ustedes visitan como lugares, ¿cierto? Ya, sí. El Roblox, yo he jugado, se pueden crear muchas variaciones porque de repente el niño puede ir para otro lado, ¿y qué hacemos los adultos? ¡Oh, mira! El Universal, y voy a otro lado. No tengo que seguir a mi niño en el juego estamos hablando, ¿cierto? Que es como un juego virtual para que los otros papás entiendan que es como ir a visitar, por ejemplo, no sé, Universal, los estudios de Universal, pero a través de un juego en internet, ¿cierto? Virtual. Entonces, cuando el niño quiere ir, por ejemplo, a una atracción, usted llévelo a otra atracción. Y así estoy creando las variaciones. Y así Sí, estoy trabajando. sí, incluso uno puede tener hasta su propia casa, y el Martín crea su propia pieza, él mismo le pone cama, lo que él desee, y él ordena su casa como él quiera. Ya. Y me dice, seamos vecinos, y me hace elegir una casa al lado de él, pero así vamos variándonos también, porque como dice usted, pues, él está más grande, pero yo interactúo en ese sentido también de repente cuando tengo tiempo, me dice, mamá, juguemos al Roblox. O también con mi pareja también, pero así se van variando los dos, quién es el más grande, quién es más chico, y sin querer el Martín ahí toma en cuenta de tú primero, yo después, esa opción del turno. De turnos, pero no estructurado, ¿cierto? Que tiene que ver Sí, con la atención conjunta. Sí, de repente esto se tiene que enseñar más en la infancia, sí. De hecho, es parte de la atención temprana en los niños, antes de los 5 años. Pero como ustedes dicen, si ustedes ya saben cómo trabajarlo y potenciarlo y estimularlo cada vez más, darle estos conocimientos, quizás nuestros niños son más grandes, pero tenemos quizás sobrinos, tenemos más familiares, también se tiene que trabajar de esta forma con los otros niños para estimular, no necesariamente quizás, yo me refiero a los niños con autismo porque les cuesta cada vez más, entonces más tenemos que estimularlos, pero en sí se deben estimular a todos los niños, a los niños más grandes, bueno, fue una idea del tema tecnológico, porque cada vez se involucran más en lo tecnológico, pero también hay otros juegos que son, no sé, el Twister, otros juegos que podemos trabajarlo más social en la casa y no necesariamente estar a través de una pantalla. ¿Ya? sí, incluso el Martín también se hace videollamada con un primo que tengo yo, que es de la misma, bueno, un año menor que él. Y resulta que mi primito tiene autismo, pero él prácticamente no habla mucho. Uh-huh. Pero con Martín pueden estar 1, 2, 3 horas y juegan. Y dibuja y va mostrando cada uno, no sé, pues dibuja tú primero, y mi hijo le entiende súper bien a mi primo, y así se han ido los dos por lo menos
durante esta pandemia, que hay veces que de repente llegan a estar hasta 3 horas y se muestran dibujos o el celular y muestran video entre ellos dos y interactúan. Por lo menos gracias a Dios en ese sentido mi tío me agradeció porque mi primito es él nomás y tiene una hermana más grande y vive en pleno campo. Ojo ahí, que por ejemplo usted me dice que pueden estar 3 horas, espero que no sea en el mismo juego, porque como hablaba, cuando... No, conversando. Conversando, conversando, no sé, Martín le gusta, no sé, un video musical o alguna canción y se la muestra. Y ahí después mi primito empiezan a conversar de la misma canción que escucharon o el mismo juego que estuvieron... Se van cambiando los temas, ¿cierto? Porque el tema es una música, el tema después puede ser hablar, el otro tema puede ser mostrarte video. Se entienden los temas, se entendieron como más o menos uno se va dando cuenta en el día a día cómo trabaja las rutinas sociales sensoriales, aunque seamos adultos, pero es importante que tengan noción a qué significa y potenciarlo cada vez más. Sobre todo si sabemos que no estaba muy de acuerdo de principio de las redes sociales, pero con todo esto lo que está pasando, por lo menos el Martín ha demostrado ese interés de, como a él es muy de estos de piel, de tocar, estar preocupada de la otra persona y lamentablemente no se puede ahora, no se puede ir a los juegos. Él solito me dijo, mamá, llamemos al Nacho, porque mi primo se llama Ignacio, y que no es siempre, pero de por sí 2 o 3 veces se llaman, más que nada el Martín lo llama y conversan. Súper. ¿Y qué es lo que hiciste? Y le pregunta cómo está el campo, y ahí mi primo le cuenta de cómo está el campo y conversa. Súper. Me alegro mucho de escuchar las experiencias que ustedes tienen también. Los invito a potenciar esto de las rutinas sociales sensoriales. Si nuestros niños son pequeños, si nuestros niños son más grandes, entender el significado de los pasos, ¿cierto? De crear variaciones e implementar. ¿Ya? Los invito ahora a los papitos, si pueden, si quieren y gustan, no es obligación, activar la cámara para sacar nuestra foto de participación de la charla. Muchas gracias por conectarse, participar. Algunos papitos ya tienen mi número, pero si no, les pueden decir a las tías, ¿cierto? Del colegio que necesitan comunicarse conmigo y las tías me dicen y ahí yo los estoy llamando lo antes posible. ¿Ya? Voy a sacar la foto ahora. Sonrían. Ahí para que esté la fotito de participación. Súper. Gracias, papito, por la participación. Espero les haya gustado la charla, entender un poco más lo que significa la atención conjunta, ¿cierto? El juego, la importancia de enseñar a los niños, de explorar más allá de los intereses que ellos tienen, porque se tiene que explorar más, para poder más adelante lograr jugar o interactuar a través de los juegos que los otros niños presenten, ¿cierto? Sirve mucho para la interacción. Eso, un gusto. Nos estamos despidiendo de la charla. Chao. Nos vemos. Cuídense. Chao. Chao. Igualmente, muchas gracias, tía. Chao. Gracias, chao. Cuídense. Adiós. Adiós. Saludos a todos. Buen fin de...